Bendito eres, Señor. Yo te exalto y te doy gloria y la honra. Y te agradezco, Señor, lo que tú traes en esta mañana. Gracias, Señor, porque no sé para quién, no sé dónde, ni sé cómo, ni tan siquiera el por qué. Pero esto es lo que tú me has dicho, Señor, que yo tengo que hablar en esta mañana. Yo te ruego, Señor, que atesores, que nosotros seamos capaces de atesorar esta preciosidad de palabras, Señor, que tú has hecho descender en esta mañana sobre nosotros y sobre todas las personas que van a escuchar este mensaje. En tu nombre, Señor, yo los bendigo, igual que me ha bendecido a mí. Amén y amén. Amén, hermano. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Sabéis ese dicho que dice: en la vida tiene que tener 3 amigos, ¿verdad? Uno que sea un médico, otro que sea un abogado y otro que sea un mecánico. ¿Por qué? Porque son las cosas más cercanas y de más peso, se puede decir, de más necesidad que nosotros podemos tener, ¿no? Como viandante, como persona, como... Pero en el Señor hay una figura que siempre ha sido sagrada. Ha sido no designación humana. No es yo quiero ser y yo lo soy. Dice la Biblia que el que desea el obispado, buenas cosas desea y que bueno, tú coges, te preparas y llega a ser. Pero hay una figura, hermano, que no es una designación humana, sino que ha sido impuesta por Dios, guste o no guste. Y todos sabéis cuál es, o por lo menos intuís, que es el sacerdocio. Amén. El primer sacerdote que nosotros podemos encontrar dentro de la palabra no era ni tan siquiera sacerdote, sino que designó al sacerdocio. Se fue Moisés. Moisés designó a la familia de Aarón, ¿verdad? Nos vamos a Levítico y vemos cómo ahí empieza el sacerdocio. Y el sacerdocio, hermano, no es ni más ni menos que el que intercede, el que se pone en medio, el que toma la necesidad de una persona y la presenta a Dios. Ese era el sacerdocio antiguamente. ¿Sabéis ese concepto? No creo necesario tener que entrar en detalle de eso, ¿verdad? Pero sí, hermano, hay una figura sacerdotal por la cual nosotros estamos aquí. Amén. Amén. Necesito que vayamos a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4, 15. Amén. Enrique, ¿puede buscar la versión de traducción en lenguaje actual, TLA? ¿La tienes? ¿Sí? Mira, hermano, lo que dice la palabra del Señor en nuestra versión, en la Reina Valera. Ahora vemos esta. Pero vamos a ver qué es lo que dice en la Reina Valera. Mirad, dice la palabra del Señor así, y estar atentos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo entendemos bien. Estamos muy acostumbrados a leer esta versión de la Biblia muy retórica, muy
muy poco carismática en el sentido de palabras actuales. Pero si nos vamos a una traducción muy actual, muy nueva, muy fresca, mucho más comprensible, y la comparamos, vamos a entender algunas cosas. Dice, el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que Jesús nunca pecó. Por eso, Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Hermano, que levante la mano quien no se haya sentido así. Dice en la Biblia que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí dice, el que se acerca a Dios por medio de Jesucristo va a tener alguien que lo comprende. Mira, hermano, es tan importante este versículo. Si te das cuenta, no es un versículo que te dice, Dios te va a bendecir y te va a llenar de gloria. Dios va a traer sobre tu vida grandes bendiciones y te hará prosperar. Dios multiplicará. No es un versículo de grandes promesas. No es un versículo atractivo en sí porque no me va a salvar del fuego cuando esté pasando por las dificultades. Igual que no. Pero sabes, hermano, que la grandeza de este verso es por lo que nosotros estamos disfrutando de la vida eterna. De una relación con Dios estrecha, y que sin este versículo, con la grandiosidad de este texto, nosotros no seríamos nada. Y tanto es así que el escritor a los hebreos, yo creo que puso este texto como inicio de algo que quería decir, que quería explicar. Y que en los siguientes versículos, y si seguimos leyendo desde el versículo 15 hasta el versículo 10 del capítulo 5, hermano, va detallando paso por paso cada palabra de este texto. Va detallando, va desgranando qué quiere decir. Y el Señor me llevaba a eso. El Señor me llevaba a entender por qué el Señor Jesús se compadece de nosotros. ¿Qué es lo que le llevó al Señor Jesús a compadecerse de nosotros? Primero, hermanos, tenemos que ver Él cómo se proclamó sumo sacerdote. ¿Pensáis que Jesús buscó el título de sacerdocio? No lo pensó nunca, ni lo buscó. Jamás. Vamos a leer un poquito más adelante del versículo 15 que hemos leído. Y nos vamos a ir al capítulo 5, versículo 1. Mirad qué dice. Hebreos 5, 1. Reina Valera. Lo tengo en la otra versión, pero por no desviarnos mucho, vamos a leer aquí. Dice la palabra del Señor, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que se presente ofrendas y sacrificio por los pecados. Versículo 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Versículo 3, y por esta causa, y por causa de ella, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. La constitución de un sacerdote estaba condicionada en que cuando tenía que presentar ofrenda por una tercera persona, también la tenía que presentar por él, porque él mismo estaba sujeto a pecado. La diferencia del Señor Jesús es que él mismo
se ofreció tanto a Él como por los demás como cordero inmolado. ¿Sabéis qué es lo que dice Colosenses 2, 13 y 15? Porque habla de esto. Habla de lo que significa hacer la ofrenda y el sacrificio. Y vamos a ver la diferencia entre cuando un sumo sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio a cuando el Señor Jesús hace el sacrificio. Dice la palabra del Señor: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados y despojando a los principales y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Vemos aquí cómo el mismo Señor Jesús se presentó como ofrenda. ¿Como ofrenda por sí mismo? No, porque Él no cometió pecado. Pero se presentó como ofrenda por todos los demás. ¿Sabéis cuál es la traducción más literal de este texto? Porque el Señor mismo se crucificó a sí mismo en la cruz como carta de presentación a las huestes y las potestades para despojarlo de toda autoridad. El mismo Jesús se crucificó a sí mismo y fue nuestra acta de reconciliación con el Padre. Hermanos, por esto, en el versículo 9 del capítulo 5 de Hebreo, por esto mismo dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Aleluya. Dice: y fue declarado por Dios como su sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dios lo constituyó como sumo sacerdote. ¡Wow! Mira, hermano, ahora tenemos al Señor Jesús, que intercede por nosotros, que es sumo sacerdote, que no tenía pecado, pero que se clavó a sí mismo en la cruz por mí, por ti, y que desde ese momento está intercediendo al Padre. Muchas veces nosotros necesitamos a alguien que interceda por nosotros, en un juicio, en un mecánico, alguien que nos ayude con alguna prueba médica, porque tenemos... Pero esas cosas son pasajeras también. Pero hermano, que el Señor Jesús haya derramado, se haya clavado en la cruz por cada uno de nosotros. Señor Jesús, tuvo miedo. Al Señor Jesús no le fue fácil. Señor Jesús sabía cuál era su trabajo, pero el Señor Jesús tenía miedo. Dice la palabra del Señor, Hebreos 5, 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El Señor Jesús tenía miedo a la muerte, muerte física. El Señor Jesús tonto no era. Él sabía lo que tenía que pasar. Y él clamaba: tengo miedo. Y clamaba al Padre. Y aquí dice la palabra del Señor que con ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas,
¿Sabe qué dice? Dice que fue oído a causa de su temor reverente, que fue oído, pero no fue librado. ¿Quién dice que tus oraciones no son oídas? Son oídas, pero muchas veces Dios no te quiere librar porque necesita que pase. Y en medio de todo eso, y en esa soledad de la muerte personal, de la prueba, de la incertidumbre, del pecado, llámalo como quieras, en medio de esa soledad que tú pasas en ese momento, ¿sabes una cosa? El Señor ya lo pasó por ti. Señor, ya lo pasó por ti. Y se clavó, no te va a entender. Iglesia del Señor, el Señor te dice, no te voy a entender. Cuando pases por fuego, yo lo he pasado por ti ya antes y yo estoy intercediendo al Padre por ti. Yo he tenido miedo y te entiendo y te comprendo, pero no piense que el Señor se aleja de ti. Y aunque era hijo, dice el verso 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Obediencia. ¿Sabéis qué dijo el Señor en el huerto de los olivos? Si puede ser, Padre, pase de mí este cáliz. Pero no pasó el cáliz. El cáliz lo tuvo que beber, lo tuvo que pasar, lo tuvo que afrontar. Eso le llevó obediencia al Padre. Eso le llevó sometimiento. ¿A qué le llevó sometimiento? A cumplir aquello que vino a hacer. Y aquello que vino a hacer es morir por cada uno de nosotros. Morir por cada uno de nosotros. Y ese es el valor de esta palabra en el día de hoy. El Señor Jesús ha muerto por cada uno de nosotros. Y una muerte cruel. Y una mala muerte. Y sin tener que morir. Precisamente la única persona sobre la faz de la historia que no cometió pecado tuvo que morir. Pues murió por cada uno de nosotros. Murió por cada uno de los que están escuchando, están viendo este vídeo. El Señor Jesús murió por cada uno de nosotros y sabe de nuestras dolencias y de nuestras debilidades. Sabe de lo más oscuro, de lo más íntimo que nosotros no podemos mostrarle a nadie. Dios lo sabe y Dios clama por ti al Padre, pidiéndole ayuda, pidiendo que tus manos se esfuercen, que no se debiliten. Esa es la declaración de este verso. El Señor intercede por ti siempre porque Él ya ha pasado por eso. Cualquier situación en tu vida, cualquier índole, llámalo como quiera, el Señor ha pasado. El Señor ha pasado. En el verso 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Quieres la salvación? Obedece a Dios. Obedece al Señor Jesús. Obedece su obra. ¿Cómo la obedece? Yo no voy a entrar en ello. Todos somos muy maduros. Pero para los que no lo sepan, ¿cómo obedecer a Dios? La palabra dice que Jesús murió por los pecados de cada uno. La palabra dice que Jesús resucitó porque no era culpable de muerte y que resucitó para darte vida eterna. Y en el momento que tú aceptas al Señor Jesús en tu corazón, tú vienes a ser hijo de Dios. Y a partir de ahí, Dios intercede por ti. A partir de ese momento, toda la obra intercesora de Jesús te pertenece. Volviendo al versículo, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Y ahora yo te invito a que te pongas de pie, que cierres tus ojos y que aceptes esta promesa de Dios. Dios vio cómo su Hijo moría cubierto de pecado sin haber hecho pecado. Jesús tenía miedo a la muerte porque sabía que en ese momento estaría separado del Padre. Y ese momento de tanto dolor, de tanta separación, se convirtió en que Jesús es quien intercede por ti al Padre. Ahora yo te invito a que tú, con tus ojos cerrados, hermanos, hermanas, iglesia del Señor, busca al Señor. Dile exactamente cuáles son tus debilidades y que te ayude, porque eso es lo que Dios quiere para ti en esta mañana. Te guste o no te guste, tienes que buscar al Señor para restaurar tu vida. No sé para quién es esta palabra, pero el Señor dice, búscame para restaurar tu vida. Venimos ante tu presencia, mi Rey, mi Dios, mi Señor. Necesitamos que tú realmente intercedas por cada uno de nosotros. Tú conoces, Padre, en lo más profundo de nuestro corazón, que es lo que esconde nuestras miserias, Señor. Pero tú fuiste capaz de vencerlas por mí, Padre. Y esa intercesión me hace justo delante de Dios. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre, a serte fiel, a serte realmente fiel. Enséñanos a buscarte y a agradarte. Y permítenos, Señor, disfrutar de tu gracia. Gracias por la salvación que nos has dado. Gracias, Señor. Amén y amén.